Hola a todos, vamos hoy con un vídeo de corrección de preguntas oficiales de la Ley 39 y las de hoy la verdad es que, pues como quien dice, recién salidas del horno porque son del examen del Cuerpo de Gestión del Estado que han hecho, pues nada, hace cosa de un par de meses. Vale, así que nada, vamos a hacer, bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver un par de preguntillas y en otro que subiré en los próximos días veremos otras dos. Vale, empezamos con la 63. Hasta aquí, que ya veis del artículo 96 de la tramitación simplificada. De aquí aprovecho para deciros que lo que es la tramitación simplificada, el artículo 96, es un artículo que le suele gustar bastante a los tribunales, o sea, lo suelen preguntar con bastante frecuencia, que además podría tener incluso aplicación de cara a supuestos prácticos, o sea, que es un artículo, la verdad, de los que conviene manejar, es lo que os quiero transmitir. Y de hecho, como muestra un botón, que se dice, porque en este mismo examen del cuerpo de gestión, a lo mejor ya os habéis fijado a simple vista, tenemos esta pregunta 63, que es del artículo 96 de la tramitación simplificada, y también tenemos la 66, que vuelve a ser de la tramitación simplificada. O sea que efectivamente es un artículo importante, os lo estoy diciendo yo, a lo mejor ya lo sabíais de vuestra propia experiencia haciendo exámenes de oposición, pero es que en este examen, que lo he dicho, es de hace cosa de un par de meses, el del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado, tenemos dos preguntas sobre el procedimiento simplificado, ¿vale? Sobre la tramitación simplificada. Vale, o sea que lo he dicho, artículo importante, artículo que conviene manejar. Y de hecho, esta pregunta 63, la que vamos a ver ahora en este vídeo, pienso yo que bastante interesante porque nos da pie para repasar bastantes cosas. Vale, fijaros que nos dicen, de conformidad con el artículo 96 de la Ley 39, en el caso del procedimiento en materia sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada cuando, y nos dan diferentes opciones. Vale, deciros que el concepto sobre el que se pregunta aquí lo he visto en varias ocasiones. Vale, las preguntas que he visto yo en varias ocasiones no tienen este mismo formato, pero el concepto de fondo lo he visto en múltiples ocasiones. Vemos si os explico. Vale, de base yo os anticipo la correcta de Dinamarca. Vale, se puede utilizar la tramitación simplificada cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, teniendo en cuenta lo que se contempla en la normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve. Vale, la clave es lo de como leve. O sea, cuando parece bastante manifiesto que nos encontramos ante una infracción leve, se podrá aplicar la tramitación simplificada. Vale, esto viene así recogido tal cual en el artículo 96.5. ¿Vale? En el punto 5 en concreto hacen la referencia a esa circunstancia. Vale, será correcta. Vale, os decía que este concepto lo he visto preguntado en múltiples ocasiones, pero con formatos diferentes. Porque claro, la pregunta que he visto en varias ocasiones jugaban a meternos opciones incorrectas haciendo referencia a infracciones graves o infracciones muy graves. Vale, entonces el supuesto en el que se podría aplicar esa tramitación simplificada es cuando parezca bastante claro que nos encontramos ante una infracción leve. Vale, yo pienso que esto quizá por lógica lo podríamos sacar. Vale, porque al final tenemos, si manejáis ley 40, bueno, a poco que manejéis del ordenamiento jurídico, seguro que sabéis que puede haber infracciones leves, graves o muy graves. Son los tres tipos que existen, ¿no? Leves, graves y muy graves. Claro, parece bastante razonable que si vamos a utilizar la tramitación simplificada, que es un procedimiento más sencillo, más corto, con menos trámites, más ágil, joder, pues parece lógico que se utilice ese procedimiento más corto y más sencillo cuando nos encontremos ante las infracciones más leves, más tenues, las más bajitas que pueda haber en el ordenamiento jurídico. Si nos encontramos ante una infracción grave o muy grave, a priori parece bastante razonable que el procedimiento tenga que ser más complejo y más garantista. Bueno, entonces, yo lo dicho, por lógica entiendo que de los tres supuestos de leves, graves o muy graves, pues parece bastante intuitivo darse cuenta que acudiríamos a la tramitación simplificada cuando sean infracciones leves. Y así es. Vale, o sea que la correcta de Dinamarca. Vale, ¿qué pasa? Este es un supuesto concreto que se establece en este artículo 96 que nos habilitaría para aplicar esa tramitación simplificada. Vale, para los procedimientos sancionadores, cuando parezca bastante manifiesto que nos encontramos ante infracción leve. Luego, de forma genérica, porque de hecho creo que es el 96.1, el primer punto de ese artículo, de forma genérica nos dicen que se podría aplicar la tramitación simplificada o bien por razones de interés público, que siempre es un concepto así como muy etéreo y muy subjetivo, razones de interés público no es muy concreto, o cuando se aprecia una falta de complejidad en el procedimiento. Bueno, cuando es algo muy sencillito, pues también se podría aplicar esa tramitación simplificada. O sea, en general, para procedimientos en general, se podría aplicar la tramitación simplificada, o bien por razones de interés público, o bien por falta de complejidad en el procedimiento. Vale, eso para procedimientos en general. Luego, muy interesante que la tramitación simplificada se puede aplicar o bien de oficio o bien a solicitud de los interesados. Habría las dos opciones. También os lo digo porque he visto preguntas que van en ese mismo sentido, de solamente se puede hacer de oficio, solamente se puede hacer a solicitud. No, caben las dos posibilidades. Se podría aplicar tramitación simplificada porque así lo decide de oficio la administración, o se podría aplicar tramitación simplificada porque así lo solicitan los interesados. Habría las dos opciones, tanto de oficio como a solicitud de los interesados.
Y luego también interesante, respecto a los supuestos que nos podrían hacer llegar a la tramitación simplificada, en el caso concreto de la responsabilidad patrimonial. ¿Vale? De la misma manera que para los sancionadores nos hacen esta referencia a las infracciones leves, cuando nos encontramos en supuestos de responsabilidad patrimonial, lo que se establece es que se podría aplicar la tramitación simplificada cuando resulte inequívoca la relación de causalidad entre la lesión producida y el funcionamiento de los servicios públicos, y cuando la valoración del daño y de la indemnización pues también sean claros y manifiestos. O sea, cuando no haya dudas, o sea, cuando esté clarísimo que la lesión fue por culpa del funcionamiento del servicio público, que el daño se valora de una manera determinada y que la indemnización que corresponde es una muy fácil de determinar, en esos supuestos también se podría aplicar la tramitación simplificada. Vale, o sea que lo que tenemos es una regulación genérica, así para supuestos en general, en los que se podría aplicar tramitación simplificada, temas de interés público, falta de complejidad en el procedimiento, y luego para los sancionadores la referencia es a las infracciones leves, y para los de responsabilidad patrimonial, los supuestos de inequívoca relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público. Vale, eso es lo que da para exprimir de esta pregunta, que yo creo que es bastante. Bueno, eso de la opción correcta. Y luego, si os fijáis, nos dan dos opciones incorrectas, letras A y B, que yo creo que quizá nos pueden sonar bastante. ¿Vale? Y es razonable que nos suene, ¿eh? Nos dicen, cuando exista un reconocimiento de la responsabilidad por parte del presunto infractor. Opción A. Y luego dice, cuando se haya producido el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución. Claro, esto nos suena mucho de sancionadores. Dice, sí, es verdad que en la ley 39 algo me cuentan de esto en los procedimientos sancionadores. Es verdad que algo parecido a esto nos lo cuentan para los procedimientos sancionadores. Pero no es para la tramitación simplificada, sino que sería para los supuestos en los que se pueden reducir las sanciones, reducir el importe de las sanciones. Vale, esto más o menos parecido nos lo regulan en el artículo 85. O sea, cuando hay un reconocimiento de la responsabilidad o cuando hay un pago voluntario, son dos de los supuestos en los que se pueden aplicar esas reducciones en el importe de las sanciones. Vale, o sea que es verdad que esto nos puede sonar, sería razonable que os sonara, porque cosas bastante parecidas se contemplan en la ley 39, pero no para la aplicación de la tramitación simplificada, sino que sería para supuestos en los que se puede reducir el importe de las sanciones. Lo dicho, está en el artículo 85, si no me equivoco. Vale, y ahora sí, esto es todo lo que da, por lo menos según mi capacidad, todo para lo que da esta pregunta 63. Y lo dicho, correcta, de Dinamarca. Y luego, la 64, esta pregunta es básica, o sea, y esto de hecho, los que hicisteis conmigo el curso de la ley 39, esta sería imperdonable que la fallarais, o sea, esto lo tenéis que saber porque incido yo mucho en esto en el curso, y aquí, y bueno, también en los contenidos exclusivos he metido varias preguntas en este sentido, porque es pregunta tipo, ya lo veis, o sea, es un examen de hace muy poquito y aquí lo preguntan, y además me da pie para daros consejo, o sea, está interesante. Aquí nos hablan de la acumulación de los procedimientos. Vale, nos dice, señala la respuesta correcta en relación con la acumulación de procedimientos que se regulan en el artículo 57 de la ley 39. Vale, la correcta de Dinamarca. Vale, contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno. Y esta es pregunta recurrente. O sea, esta la he visto, vamos, sin duda más de 10 veces. O sea, esta la he visto un mogollón de veces. Además en exámenes de Estado, de Xunta, de entidades locales, de grupos altos, de grupos bajos, de libre, de promoción. La he visto muchísimas veces en exámenes de todo tipo. Por lo tanto, esto hay que tenerlo meridianamente claro. Es de las preguntas básicas de la ley 39. Hay que tener clarísimo que frente al acuerdo de acumulación no cabe recurso. No procede recurso alguno. Eso básico. Pero luego además, esa es la básica. Pero es que luego esto me da pie a daros consejo en general para todas las leyes que estudiéis, quizás sobre todo para la 39 y la 40, pero en general para todas, que es que siempre que veáis algo, alguna cosa, que no es susceptible de recurso, que la ley nos dice expresamente, pues frente a esto no cabe recurso, fijaros bien y aprendéroslo, porque son cosas que les encantan a los tribunales. Vale, siempre que veáis alguna referencia a algo que no es susceptible de recurso, fijaros bien y aprendéroslo, porque de verdad que son preguntas que hacen con mucha frecuencia. Esta, muchas veces, pero en general, cualquier cosa que veáis en la ley 39, por supuesto, también, por ejemplo, se me viene a la cabeza en la ley 40 la abocación, el acuerdo de abocación, que no es susceptible de recurso. También pregunta que he visto en multitud de ocasiones. Vale, y lo dicho, siempre que veáis en cualquier sitio referencia a algo que no es susceptible de recurso, fijaros bien y aprendéroslo, porque lo dicho son cosas que gustan mucho a los tribunales. Vale, esta es la de correcta, 64, de Dinamarca. Luego, bueno, nos fijamos un poco en las incorrectas, aunque yo creo que esta es una pregunta bastante fácil. Nos dicen la A, el órgano administrativo que inicia o tramita un procedimiento podrá disponer su acumulación con otros siempre que haya identidad en los interesados. No, hombre, es verdad que la palabra identidad se utiliza en el artículo 57, pero es porque nos dicen que se podrá proceder a la acumulación cuando haya identidad sustancial o íntima conexión entre los procedimientos.
No entre los interesados. No es que sea el mismo interesado, no. Joder, si es un procedimiento mío en el que pido la ayuda de dependencia y otro procedimiento sancionador mío que me están haciendo en Hacienda, obviamente no van a acumular esos procedimientos porque nada tiene que ver el uno con el otro, aunque sean todos sobre mí. Obviamente. No, de lo que se trata es que sean procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión. O sea, que sean procedimientos que van más o menos de lo mismo. Vale, esto de hecho vi hace no mucho un supuesto práctico en el que justo iba orientado al tema de la acumulación y que hablaban de una responsabilidad patrimonial en unas fincas de varias personas que derivaban todas de la misma circunstancia. Bueno, no me acuerdo qué es lo que pasaba en el supuesto, no me acuerdo qué historia nos contaban, pero eran dos personas que tenían unas fincas que ambas se habían visto afectadas por una misma circunstancia que les generaba el derecho a la responsabilidad patrimonial y les decía, ¿y qué se puede hacer aquí? Vale, pues lo que buscaba el tribunal que dijéramos es, pues se puede acumular porque son procedimientos que guardan identidad sustancial o íntima conexión, pero los procedimientos, no los interesados. Vale, lo dicho, si yo pido la ayuda de dependencia y me están tramitando un procedimiento sancionador en Hacienda y tengo una responsabilidad patrimonial ante la Consellería de Sanidad, pues muy bien, que soy yo siempre el interesado, pero joder, son cosas bien diferentes y por lo tanto no se van a acumular. Vale, entonces cuando haya identidad sustancial o íntima conexión entre los procedimientos. Y luego nos dicen, en la B de Barcelona, solo se puede acordar la acumulación en procedimientos iniciados de oficio, y no, puede ser en los de oficio, pero también en los que se inician a solicitud, ¿vale? Cabría las dos posibilidades. Vale, o sea, el solo es lo que convierte en opción incorrecta la B de Barcelona. Y luego, en la C de Cáceres, a ver, yo creo que esa es si sabemos, un poquito es la primera que descartamos, porque os estoy incidiendo mucho que contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso alguno, si no cabe recurso, no cabe recurso, por lo tanto no se puede interponer alzada ante el superior jerárquico ni nada, o sea, no puedes interponer ningún tipo de recurso. Entonces la C, como contradice a la D, que es la correcta, pues también la descartaríamos. Vale, así que nada, sí, estas dos preguntillas, tramitación simplificada, tema de la acumulación, y bueno, espero que os haya sido de provecho este vídeo. Nos vemos en el siguiente.